van a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. Para el proyecto de ley que complementa las normas del título séptimo de la ley número 16.744 y establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco del estado de excepción constitucional provocada por la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país, y el que regula los cambios de fondos de pensiones. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jiménez, Aut, Eguiguren, Labra, Mesa, Silver y Soto don Raúl, y de las diputadas señoras Castillo, Sepúlveda, doña Alejandra y Yomans, que extiende la duración del permiso laboral para trabajadoras y trabajadores en caso de fallecimiento de padre, madre y de un hijo en periodo de gestación, e incorpora igual permiso en caso de fallecimiento de hermano. Oficios del Ministro de Bienes Nacionales y del Subsecretario de Agricultura, mediante los cuales remiten glosas presupuestarias en el cumplimiento a la Ley de Presupuesto del año 2020. Nota del diputado señor Daniel Núñez, a través de la cual solicita ser recibido por la comisión para exponer el caso de la muerte de 3 trabajadores que se desempeñan en el Fundo San Clemente de la comuna de Montepatria. Solicita además pueda participar un familiar de las víctimas y el abogado que lleva la causa. Nota de la señora Irina Aguayo, analista del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual adjunta documento con una revisión y análisis de la nota número 7 sobre cambio de fondos de la Superintendencia de Pensiones, solicitado por la Comisión en el marco de la discusión del proyecto de ley que regula los cambios de fondos de pensiones. Memo del señor Jaime Bascuñán, director de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual comunica que se ha recibido nota de nuestra embajada en Perú, donde se informa del fallecimiento del congresista peruano señor Hipólito Chaña Contreras, médico de profesión de 67 años y ex militante del partido Unión por el Perú. Hace presente que fue el primer congresista víctima de COVID-19 en ejercicio de su cargo, y además informa que hasta el momento se sabe concretamente que 15 funcionarios del Congreso han fallecido y que 722 se encuentran contagiados, entre ellos 26 congresistas. Nota de la señora Andrea Morales Astorga, a través de la cual adjunta carta donde expone su caso como empleadora y solicita evaluar y modificar la ley Bustos ante catástrofes sanitarias como el COVID-19. Y por último, señor presidente, nota del señor Cristóbal Serpa, por medio del cual denuncia a la Administración Municipal de Maipú, debido a que se desvinculó a una funcionaria municipal con un bebé de 7 meses, existiendo fuero maternal. Dado lo anterior, informa que se presentó un recurso de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, sin embargo sostuvo que se valoraría que la comisión oficie a la alcaldesa señora Katy Barriga o al funcionario que corresponda para responder ante las posibles vulneraciones de derechos y velar por la protección de la vida, la salud, la seguridad social, la integridad psíquica, por la igualdad ante la ley y no de discriminación. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Germán. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Laura, presidente. Diputado Laura. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo. Igual. De vacaciones. Yo quería insistir en la petición que hace el diputado Núñez acerca de que recibamos una audiencia por el caso de 3 trabajadores, una mujer y un adolescente y una persona mayor que murieron en un accidente que tiene que ver con los trabajos temporales que se efectúan y según los antecedentes que tenemos ha pasado un año y podría ser que este ejemplo nos diera, este mal ejemplo en realidad nos diera la capacidad de poder producir algún proyecto de ley, y sería muy interesante que lo pudiéramos escuchar en esta comisión a las personas involucradas en la defensa de las familias de estas 3 personas que perdieron la vida por una negligencia, según los datos que tenemos, de la empresa subcontratista o contratista. Eso, señor presidente. Gracias, diputada Laura. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos y a todas, al subsecretario, a la señora Pamela, a usted, presidente.
en relación al punto 9 de la señora Andrea Morales Astorga, yo no sé si aquí fuera posible, si a lo mejor nos quisiera llegar en forma más específica la evaluación y las modificaciones que ella plantea a la ley Bustos ante la catástrofe sanitaria. Entonces, a ver si ella hace en forma más específica lo que tiene que ver con la observación a la ley. Lo segundo, presidente, es la nota número 10 del señor Cristóbal Serpa, en que tiene que ver con una funcionaria que tenía, ¿no es cierto?, un bebé de 7 meses y fue despedida existiendo fuero maternal. Entonces, a ver si es posible que pudiéramos oficiar a la Contraloría, como también a la municipalidad, ¿no es cierto?, de Maipú, ¿no?, para poder saber cuáles son los antecedentes en relación a esto. Y es grave, ¿no es cierto?, que existiendo fuero maternal se despida a una funcionaria, presidente. Eso. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputada Llomas. Bueno, saludarles a todos quienes están conectados, por supuesto a los parlamentarios y este presidente también, espero que tengamos un buen año también. Yo la verdad es que quería también aprovechar que está el subsecretario para que nos pueda aclarar una duda. Obviamente yo quería solicitar un oficio, pero a lo mejor él nos puede también aclarar esta duda que tiene que ver con la extensión de la licencia preventiva postnatal. Porque efectivamente para que la ley en el fondo se extienda en el tiempo, se necesitan reunir dos requisitos, ¿cierto? Según los mismos criterios de la ley. Uno tiene que ver con el estado de emergencia, ¿cierto? Con la extensión del estado de emergencia, pero también con la extensión de la ley, ¿cierto? Tanto el título 1 como en el título 2, que está como fecha de vencimiento el 6 de marzo. Entonces hay muchas madres que me han preguntado si es que, o aquellas que están de hecho ya utilizando su postnatal, ¿cierto? Si van a poder hacer uso de la licencia preventiva postnatal o de la ley de crianza protegida, si es que se va a extender y por cuántos meses se está esperando eso. Desde el Congreso, yo lo que recuerdo es que acá también legislamos al respecto, se le dio la facultad al Ejecutivo para extender, ¿cierto?, la legislación y por lo tanto queda en atribución del Gobierno tomar esa decisión, presidente, por las decisiones que se han tomado también en el Congreso, entonces hacer esas consultas por su intermedio, presidente. Muchas gracias, diputada Llomas. Diputado Barro, diputado Melero, ¿no hay más palabras? Le paso al tiro inmediato. Primero vamos a tomar respecto a la solicitud del diputado Núñez y que hacía mención el diputado Labra. A mí también me envió un mensaje el diputado Núñez. Yo encuentro que es gravísimo lo que ocurrió. Y yo no sé, don Pedro, cuántas audiencias que tenemos pendientes. Hay que ver cuáles ya quizás son algunas extemporáneas, pero lo que vamos a hacer, igual que la diputada Sepúlveda, también queremos recibir a la manipuladora de alimentos y entonces esta semana vamos a hacer una sesión de audiencias y donde vamos a recibir al diputado Núñez y al abogado que representa a las víctimas del caso que él nos contó y también a la manipuladora. Pero quiero ahí, don Pedro, usted que nos haga un resumen de... entiendo, si mal no recuerdo, que habían 9 audiencias solicitadas que quedaron ahí porque nos pidió el receso, pero quizás muchas de esas ya están extemporáneas. Respecto al caso Maipú, yo creo que es clarísimo, ese caso también llegó a la Comisión de Derechos Humanos. A mí me parece también grave lo que ocurre en un municipio, ¿no es cierto?, que no se respete el fuero maternal. Por lo tanto, comparto plenamente, ¿no es cierto?, oficiar no solamente a la Contraloría, o sea, al municipio, sino que también a la Contraloría. Entiendo que ya hubo presentación, pero yo creo que es importante que esta comisión también manifieste la preocupación y oficiemos a Contraloría para que nos cuente qué está ocurriendo con ese caso. Y don Pedro Pizarro, respecto a la pregunta de la diputada Llomas. Perfecto. Bueno, no lo había saludado a todos, así que un saludo. Estoy en Iquique, yo obviamente estoy en terreno, así que me tocó estar en Iquique para esta sesión. A ver, recordemos que la ley de crianza protegida, en lo que dice mención con la licencia médica dura mientras dura el estado de excepción. El estado de excepción actualmente vigente dura hasta el día 13 de marzo, si mal no recuerdo.
Es por todo sabido que está hecho la presentación, como dura más de un año para que el Senado lo apruebe. Obviamente que aprobándose la prórroga del estado de excepción, se prorroga la vigencia de la ley, por consiguiente aquellas madres a quienes se les termina el postnatal van a poder también solicitar estos 3 meses de licencia médica mientras siga estando vigente. Hay un tema que, bueno, cada uno podrá tener una opinión de cuánto tiempo irá a durar el estado de excepción, pero si se sigue renovando va a seguir estando vigente por los 3 meses. Ahora, es por 3 meses y no está contemplado una prórroga más allá de los 3 meses. ¿Por qué? Y lo quiero explicar súper claro. Para nosotros el tema de esta licencia es un medio. ¿Y qué fin busca? El fin que busca es un fin de cuidado de los niños, pero nosotros también estamos buscando un fin de cuidar las fuentes laborales de las mujeres, las cuales han sido especialmente afectadas durante la época de pandemia. Y por eso es que sacamos, ya está vigente, un subsidio a la contratación que se llama la línea Protege. Y la línea Protege, ¿qué es lo que es? Es un subsidio para madres que no tienen derecho a sala cuna por parte de su empleador, es decir, están en empresas con menos de 20 trabajadores, de 200.000 pesos mensuales, para que con esos recursos la madre pueda dar la solución de cuidado que mejor le parezca, que la madre o la familia la que mejor sabe cuál es la mejor solución de cuidado para su hijo, que puede ser o contratarla a la cuna cercana al barrio o alguna persona que cuide a los niños. Pero nos parece que después de 6 meses de postnatal y luego de 3 meses de licencia, es decir, hablando ya con niños de 9 meses, también logramos el objetivo de cuidado con esta nueva línea de subsidio al empleo, que es la línea Protege, que permite un subsidio, valga la redundancia, de 200.000 pesos para las madres trabajadoras en empresas que no tengan derecho a la sala cuna, y que con esos recursos logremos la misma finalidad de cuidado, que la madre vea cuál es la mejor vía de cuidado para sus hijos. Entonces, eso es lo que está vigente en este momento. Las postulaciones están abiertas a través de la página del CENSE, aprovecho de comentar a quienes nos estén viendo, y eso vendría después de los 3 meses de licencia de crianza protegida. Apuntamos a la misma finalidad, pero con un instrumento distinto. Muchas gracias, don Pedro. Diputado Llomas, ¿quedó conforme con la...? O sea, súper breve para consultarle en específico, porque la ley lo que dice son ¿cierto? Hay dos requisitos, 2 fechas. Una es el vencimiento, en el fondo, de la misma licencia y del plazo final en que se aplica la ley de crianza protegida, tanto el título primero como el segundo, y la otra parte tiene que ver con el estado de emergencia. Entonces, ambos requisitos respecto a plazos deben estar. Yo lo que estoy entendiendo, subsecretario, es que en el fondo van a esperar a que se prorrogue el estado de emergencia para prorrogar la otra ley, porque igual la primera vence el 6 de marzo, entonces por eso quiero que si se puede aclarar eso así muy específico, porque hay muchas preguntas que ocurren ese intertanto entre las madres que están con inquietudes, ¿cierto? Sí, súper simple. Cada vez que se ha prorrogado el estado de excepción, se ha prorrogado la ley de crianza protegida. Y con eso lo que ocurre en la práctica es que una licencia que se emite ahora se va a emitir hasta la fecha de término que ya conocemos en marzo. Pero una vez que se haga la prórroga, automáticamente se va a reprocesar esa licencia y se va a dar por el plazo siguiente, y luego la madre va a poder postular a la segunda y tercera. Ahora, está doña Pamela Gana conectada, que sabe mucho más porque está implementando la licencia. Pamela, no sé si hay algo más que haya que complementar respecto a la vigencia de la ley o lo expliqué bien. Por favor, presidente, por su intermedio, para que quede bien claro, por si acaso hubiese alguna precisión de mi parte. Sí, Pamela, aprovecho de saludarla, que no la había saludado. Si quiere agregar algo, porque es importante las dudas, así que le ofrezco la palabra. Está con... El audio. ¿No puede conectarse? Ya. El audio, Pamela. Bueno, apenas sí que no puede, parece que tiene problemas técnicos ahí con su audio. Bien, si entre medio de la sesión se puede conectar, me avisa, me da la palabra. Está habilitado el audio, presidente. No, lo tiene... El problema de ella, de ella. Yo el problema de ella. Sí. Ahí salió. Disculpe, no resultaba abrir el micrófono. Muy buenas tardes a todos y todas, presidente. Muchas gracias. Bueno, subsecretario, como lo explicó, efectivamente la licencia se ha ido prorrogando cada vez que se va prorrogando el estado de excepción, y así debiera ser en esta ocasión nuevamente. Por lo tanto, lo que explicó el subsecretario, en el contexto de lo cual se ha estado operando durante todo este tiempo. Bien, muchas gracias.
Don Pedro, me iba a decir usted antes de dar las palabras, me pidió también. Presidente, es solamente para dejar fijada el día y la hora de las audiencias que usted quiere celebrar esta semana. Nosotros tenemos audiencias pendientes desde antes del receso, pero se me ocurre que esa debiera mandársela a usted para verla y analizarla en el mérito de cada una de ellas, si procede o no. Pero sí podríamos recibir a la audiencia del diputado Núñez, que nos está solicitando, y las manipuladoras de alimentos que ha pedido la diputada Sepúlveda para el día jueves, por ejemplo. Sí, la verdad que a mí me han llegado varias peticiones de audiencia. Para mí, yo siempre lo he dicho, lo he manifestado, no es que ahora esté a la presidencia, pero yo creo que es súper importante recibir en esta comisión, tener un día de audiencia, porque si bien es cierto, muchas veces vienen con expectativas mayores de las que podemos cumplir, pero yo creo que para ellos que esta comisión los escuche, para los dirigentes sindicales, los trabajadores, es importante. Entonces vamos a destinar un día ahí para no estar con audiencias pendientes. Y a mí me llegó una de Naero hoy día, de la diputada Sepúlveda, el diputado Núñez. Así que si hay otro diputado, ¿no es cierto?, que también aprovechar de hacer el mayor esfuerzo en una sesión y escuchar a la mayor cantidad de audiencias que tenemos pendientes. Y esta semana, Presidenta, perdón, para efecto de las invitaciones. Las invitaciones, el jueves debería ser. Yo creo que las veces pasadas sesionábamos los días jueves, ¿no? Con audiencia. De 15 a 16:30. Sí. Ok, listo, Presidenta. Ya. Bien, la cuenta, aprobada la cuenta entonces. La señora... puntos varios. La señora Sepúlveda tenía un punto varios, pero está en este momento, si usted me permite un minuto... Aprovechar que ella pidió enviar un oficio, aprobamos, ¿no es cierto?, el envío del oficio respecto a uno de los puntos de la cuenta en relación a un fuero maternal que no se estaría respetando. Sí, veo todo, nadie se opone, entonces, Germán, aprobamos el envío del oficio que ahí llegó la señora Alexandra. La diputada Sepúlveda. Ahí está. Sí, estábamos mientras tanto aprobando el oficio que ella había solicitado. Sí. Estamos en puntos varios horas. Gracias, presidente. Bueno, yo lo llamé por teléfono, ¿no es cierto?, este fin de semana, y agradecerle que me haya respondido, contestado el teléfono, porque tuve un Zoom, ¿no es cierto?, con las manipuladoras de alimentos a nivel nacional en relación a las complicaciones que están ocurriendo con los despidos. O sea, se suponía, ¿no es cierto?, que todo lo que nos había dicho parte importante de la JUNAEV en su minuto, cuando también la estuvimos aquí en la comisión, era que se iba a aumentar lo que tiene que ver con las raciones de alimentos. Por lo tanto, se iban a necesitar más personas, ¿no es cierto?, más manipuladoras de alimentos, y hoy día está ocurriendo, lamentablemente, despidos en el sector, pero además con el cambio de las empresas, ¿no es cierto?, que entregan esta alimentación. Se están incumpliendo además algunos pagos, ¿no es cierto?, de algunas bonificaciones, como también el factor por el cual se mide la cantidad, ¿no es cierto?, de manipuladoras de alimentos y la relación con la cantidad de raciones que les toca elaborar. Yo creo que ahí hay un por lo menos, algo que está ocurriendo, que están tomando más bien en términos territoriales y no por establecimiento educacional. Entonces nos pidieron, como ya es habitual en nuestra comisión, la posibilidad de que puedan venir a exponer, y yo le agradezco, ¿no es cierto?, que usted haya accedido a eso. Hay que colocar fecha esta semana, el jueves, para que ellas puedan exponer su situación con más detalle, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Sí, el jueves vamos a darle la audiencia, entendiendo la urgencia del caso. Bien, puntos varios, nadie más. Nadie más. Bueno, antes de dar comienzo a la orden del día, entiendo, por lo que recuerdo, hay varias urgencias que colocó el Ejecutivo a este proyecto que vamos a comenzar hoy día, que ya está votado en general. Le puso suma urgencia, por lo tanto tenemos 15 días. Entiendo que debiéramos alcanzar sin problemas. En la tabla de fácil despacho, yo les quiero contar que hay un proyecto que yo presenté hace un tiempo, que es de la utilidad, de las gratificaciones, que quiero ponerlo en fácil despacho. Se lo voy a enviar a cada uno de ustedes para que lo lean. No quiero pillar a nadie por sorpresa, lo
lo anuncié el otro día en el diario, también salió en el diario financiero. Para mí, no es que sea mío, digamos, lo firmaron varios de la mayoría de estas comisiones. Yo creo que es un proyecto tremendamente importante si logramos. No es que yo sea dueño de la verdad, pero es ponerlo en discusión y que todos los aportes que se puedan hacer a ese proyecto, bienvenido sea. Por eso se lo vamos a enviar a cada uno de ustedes para que lo puedan leer y en el tiempo que tenemos de fácil despacho podamos comenzarlo el martes. Si alguien de ustedes también tiene algún proyecto que quiera que lo pongamos en ese tiempo, vamos a hacer todo el esfuerzo también para que así sea. Bien, don Pedro, entonces empezar en la orden del día. Nos corresponde, este proyecto está votado en general, nos corresponde partir la discusión en particular. Se llegaron algunas indicaciones, no sé si dentro del lapso de las 3, 4 hasta ahora han llegado más. Presidente, cuando el Ejecutivo hoy día le puso urgencia suma a 2 proyectos que nosotros tenemos. Uno es este, que estamos empezando la discusión particular, sí, y el otro es el que regula los cambios de fondos. ¿Ya? Y en respecto de este proyecto, se han presentado indicaciones por varios señores diputados y por el Ejecutivo, y tenemos un comparado que lo podemos colocar compartir para ir viendo artículo por artículo con sus respectivas indicaciones. ¿A usted le parece? Sí, perfecto. Yo respecto al proyecto de cambio de fondo, en la última semana legislativa de enero quedamos esperando. Yo me acuerdo que, ¿se acuerda, don Pedro, que llamamos al Ejecutivo para haber sesionado, pero nunca tuvimos respuesta? Fue justo parece el cambio del ministro de Hacienda ahí. Pero teníamos también intención de comenzar esa discusión, así que... Pero ellos expusieron, presidente. Recuerdo usted que estuvo el presidente del Banco Central. Claro, pero faltó las preguntas de los diputados y diputadas que había que hacer a la... Exactamente, exactamente. Faltó esa parte del debate. Se incorpora a la sala don Gastón Saavedra, presidente. Pero que diputado más ilustre no acompaña. Pero compartamos la pantalla para comenzar la discusión en particular. Muy bien. Llegaron, yo la última comparado que vi, no había indicaciones del Ejecutivo, llegaron también. Hoy día, a las 4 de la tarde llegaron las indicaciones del Ejecutivo. Ya. ¿Tiene los comparados usted, señor Alejandro? Sí. Sí. Si le está en el comparado en pantalla, presidente, si usted quiere, sí, lo veo. Vamos colocando en discusión los artículos con sus indicaciones. Correcto. Presidente, con su venia, diputado Melero. Presidente, como son indicaciones que ha presentado el gobierno, las venimos conociendo recién, quizás sea bueno que el subsecretario, don Pedro Pizarro, pudiera explicar todo el conjunto de las indicaciones y después las vemos uno a uno, pero para entender el porqué de las indicaciones y su fundamento, creo que ayudaría mucho el debate. Gracias, presidente. Ya. Ahí hay unas indicaciones también presentadas por el diputado Labra, que yo las suscribí. Y no entiendo que no hay más indicaciones de don Pedro, no son las del Ejecutivo. Hay indicaciones del diputado Guiguren también, don Tucapel. Guiguren también, ya. Bien, don Pedro, sí, me parece buena idea la del diputado Melero, si nos puede explicar las indicaciones y después de eso comenzar ya la discusión y la votación. Perfecto, presidente. ¿Comento solamente la primera o todas las que tenemos presentadas? Yo creo que en todas. Ya, a ver, presidente. Mira, creo que es importante primero señalar que nosotros el proyecto como Ejecutivo en su línea gruesa general nos satisface, pero hay algunos aspectos que no cambian el fondo, pero que queremos aprovechar la instancia de la discusión para perfeccionar algunos. El primer punto, que es la norma que se aprobó en el Senado, establece la vigencia durante la alerta sanitaria que fue decretada en su oportunidad. Y lo que nosotros señalamos es que la vigencia tendrá que ser durante el estado de excepción constitucional de catástrofe. ¿Y por qué es esto? Alertas sanitarias se dictan todos los años porque la alerta sanitaria es lo que hace es facultar al Ministerio de Salud para tener recursos adicionales para diversas campañas, por ejemplo, para las campañas de influenza y otras, hay alertas sanitarias. Estado de excepción se ha dictado y se ha renovado varias veces, probablemente mientras sea necesario tener cuarentenas o tener controles de cumplimiento de medidas sanitarias
van a seguir habiendo necesidad de un estado de excepción. Es facultad del presidente que no se tome como que yo estoy anunciando algo más allá de en ese punto. Y cuando eso ya no se requiera, será porque el virus ya lo hemos ido controlando, porque el proceso de vacunación probablemente ya vamos a tener a gran parte de la población vacunada, y en ese escenario el riesgo de contagio y el riesgo de que la enfermedad se agrave va bajando en forma importante. Entonces, por eso es que para nosotros el tema de la vigencia debería estar más bien vinculado con el estado de excepción, porque el estado de excepción entendemos que debería saberlo mientras el virus siga generando problemas que obliguen a tener cuarentena, y no a la alerta sanitaria que puede durar mucho más tiempo, pero con un virus ya más controlado por el proceso de vacunación que estamos llevando adelante, hacia adelante. Por eso es que un primer cambio es donde se hace mención a lo que es la alerta sanitaria, hacer mención al estado de excepción, que por otro lado es a lo mismo a lo que se ha hecho mención con diversas otras normas durante el estado. Durante la pandemia, diversas normas de estado de excepción, para combatir la pandemia se han regulado con el estado de excepción o con la alerta sanitaria. Luego tenemos algunas indicaciones referentes a lo que es el artículo 5, establece un listado numerado de lo que ¿Podrían bajar el papel, por favor? Atentos, el secretario, por favor. Gracias. Para que vayan moviendo al quinto. Luego en el artículo 5 hay una lista de lo que debe contener al menos los protocolos. Lo que nosotros estamos proponiendo como ejecutivo es que no haya una lista, sino de que el contenido mínimo sea lo que vaya señalando y actualizando la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque estamos en un virus al cual lo conocemos hace un año. Si recordamos las medidas que se tomaban hace un año atrás y las comparamos con la de hoy, ha habido evoluciones, hay cosas que se hacían que no se están haciendo y cosas que no se hacían y que se están haciendo ahora. Y muy probablemente a medida de que sigamos avanzando van a haber cosas que se van a hacer que ya no están y viceversa, y eso eventualmente podría obligar a tener que cambiar la ley si es que algún aspecto dejase de cumplirse o no, mientras que para nosotros lo que ahí nos gustaría es de que los contenidos mínimos sean los que indique la autoridad sanitaria, y eso se va actualizando a medida de que el control del virus así va aconsejando hacer algunas cosas más, algunas cosas de menos. Eso es en lo referente al número 5. Luego hay algunas indicaciones, que es la número 6 y 7, que tienen relación con... el 6 son los plazos que tiene el suceso, y ahí está doña Pamela Gana, que no va a pedir que lo explique, porque lo que queremos evitar es que, como no sabemos la cantidad de eventuales reclamaciones que van a haber, que tengamos algún tipo de colapso, entonces es subir de 10 a 15 días el plazo que tiene la superintendencia para resolver eventuales reclamaciones que lleguen por ocasión de los protocolos de la empresa. ¿Pueden bajar, por favor, los artículos de nuevo, Pedro? Estamos buscándolo. Por favor. Estamos buscando, no Claro, sería mejor. Hay varias indicaciones que se refieren a la misma idea, Martí, el tema del estado de excepción contra la alerta sanitaria, o el tema del artículo 5 que acabo de explicar. Presidente, ¿por qué no vamos uno por uno? Presidente, ¿por qué no vamos uno por uno? Porque eso permite un debate más ordenado. Gracias. Sí, la idea era que quisiera un resumen pequeño en general y después empezar, pero ya, está bien, me parece bien porque vamos al artículo primero. Correcto, vamos, don Pedro, ahí atento al secretario para que... Ya. Vamos a partir entonces por en el artículo primero, presidente, hay indicaciones del Ejecutivo, indicaciones suyas y del señor Labra, e indicaciones del señor Eguiguren. No, solamente, no, me excuso. Del presidente de la República, del Ejecutivo, y usted y del señor Labra. Hay, en el inciso segundo del artículo primero, hay indicaciones que podrían ser incompatibles en el caso que se aprobara una u otra. Pero partamos con la indicación del Ejecutivo para que le explique el señor Pizarro, presidente. No, si ya le explicó la 1. No sé. La 1 al menos quedó clarísimo, ¿no es cierto?, que el cambio de alerta sanitaria por estado de excepción. ¿No es cierto? Okay. Que en el fondo eso es la... Yo no sé si alguien necesita que la explique, pero creo que quedó claro, por lo menos alcanzó a explicarlo bien esa y la 5. En votación, presidente. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Diputada Sepúlveda. Yo creo que hay que explicarlo mejor, si le parece. Me parece. Si le parece, porque a mí me parecía muy bien lo que dice la ley, lo que tiene que ver con la alerta sanitaria, ¿no es cierto? Y todo, pero
me parecía mucho más coherente con el título, me parece mucho más coherente con las funciones que aplica la ley. Entonces, hoy día hablar de un estado de excepción constitucional de catástrofe, estamos buscando incluso con el diputado Saavedra, ¿no es cierto?, todas las implicancias en relación a esto. Presidente. Diputado Laura. Sí, en la misma línea de la diputada Sepúlveda, yo creo que la alerta sanitaria que se menciona en el artículo primero era mucho más coherente en términos de lo que puede suceder, porque el virus puede seguir presente y con la alerta se puede seguir cubriendo de manera sin ningún... Puede disminuirse tanto que no sea necesario un estado de excepción constitucional de catástrofe. Puede seguir el virus, usted mismo lo dijo en su explicación, el virus puede seguir presente y puede seguir dañando gente y se va a necesitar este sistema de protección que se plantea aquí. Entonces, no veo mucho asunto en el cambiar en la propuesta que hace el Ejecutivo. Perfecto. Yo tengo una consulta también al subsecretario. La verdad que no logro entender por qué esta indicación nunca se presentó en el Senado. O se presentó en algún momento y se rechazó. No. Me cae esa duda, no tengo claro. Sí, presidente, efectivamente se planteó en el Senado y en la Comisión de Trabajo se rechazó por mayoría. Por eso es que lo estamos volviendo a... reponiendo. Por eso que lo estamos planteando acá. Ahora, es un tema discutible, presidente. O sea, uno tiene que... ¿Hasta cuándo uno cree que va a ser necesario? Es un tema que claramente permite interpretaciones y discusiones y por eso es que lo planteamos acá para que ustedes lo puedan resolver. Muy bien. ¿Hay alguien más, don Pedro, que esté viendo la palabra? Presidente. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que el proyecto en su situación original habla de decretada con ocasión del brote, en este caso específico del coronavirus, como enfermedad o como pandemia. Y después, más bien, porque es el aspecto sanitario, es el origen, por lo tanto, de una situación que hace que se tome una decisión por parte del Ejecutivo de declarar el estado de excepción constitucional de catástrofe. Pero eso es. Entonces, aquí no tenemos certezas, por lo tanto, en lo específico del COVID, cuándo esto va a desaparecer. Entonces, dejarlo solo al arbitrio de una decisión política y no el aspecto sanitario, a mí me parece ahí una incongruencia, no le encuentro la vuelta respecto de por qué considerar esta indicación no en el aspecto sanitario, sino más bien en el aspecto político. Correcto. La palabra, presidente. Diputado Melero. Gracias, presidente. A ver, yo, de lo que entendí de la exposición del subsecretario Pizarro, y lo que tenemos que resolver, creo yo, como comisión, es si queremos estas excepcionalidades en materia laboral en situaciones de mayor gravedad, de mayor restricción, o las queremos muy amplias y en un margen de menor gravedad, como es la alerta sanitaria respecto a el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, respecto a la intervención anterior a la mía, que sentía que no estaba vinculado al tema sanitario, creo que decía el diputado Saavedra. Entonces, lo que yo entiendo, presidente... Pero dispone la autoridad sanitaria. Perdón, pero hay un murmullo que sí, interrumpe, presidente. Sí, por favor, con los audios. Entonces, al final creo yo la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si este tipo de situaciones que queremos nosotros generar, que den el paso al trabajo a distancia, al teletrabajo, en fin, las queremos en estas situaciones de catástrofe y de calamidad pública, o las queremos también en alerta sanitaria. Y alerta sanitaria, lo ha dicho recién el subsecretario, yo no soy experto en eso, presidente, pero las hay y muchas, porque la alerta sanitaria lo único que hace es que entrega facultades especiales a la autoridad para una rápida provisión de recursos
la toma de medidas extraordinarias que sean necesarias para enfrentar un eventual brote de una nueva enfermedad, en este caso el coronavirus, facilita la contratación de personal adicional en la red pública de salud, como se ha hecho, así como también la compra acelerada de insumos. O sea, está más bien en lo estrictamente sanitario y no en lo laboral, ¿eh? A diferencia de lo que podría pensarse. Entonces, nos vamos a encontrar también quizás con estados de alerta sanitario producto de otras enfermedades. Puede haber una alerta sanitaria producto de la influenza, lo puede haber con otro tipo de situaciones como hubo en el pasado en Chile en el cólera. Entonces, a mí me parece que la visión de la gravedad, de la calamidad pública, de la catástrofe, es la que justifica también la excepcionalidad en el campo laboral. De lo contrario, creo yo que vamos a relativizar mucho el que pueda, por esta simple situación, llevarse los cambios que ahora sí estamos nosotros proponiendo en el Código del Trabajo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Melero. Don Pedro, ¿hay alguien más pidiendo? Porque tengo la pantalla acá reducida. ¿Hay alguien más pidiendo la palabra? Diputado Labra. Presidente, el artículo 1, según como está escrito acá, las normas de la presente ley se aplicarán durante el tiempo que esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del nuevo coronavirus COVID-19, o sea, no hay ninguna posibilidad de que se aplique a otros virus. Aquí está súper especificado a qué se refiere. Así que no veo el riesgo que plantea el diputado Melero en que se use para otras alertas sanitarias. Está definido aquí claramente a qué alerta sanitaria se refiere. Sí, pero depende, con su venia, presidente, Amado Labra, de la magnitud del problema. No es lo mismo tener 100 personas muriéndose o 5.000 casos que tener casos muy reducidos. Siempre va a haber, el coronavirus va a estar, creo yo, por lo que han dicho los especialistas, presente en el mundo y en la sociedad por muchos años más, como probablemente es hoy día la influenza u otras situaciones, pero el estado catastrófico de calamidad es el que nos lleva a la excepcionalidad también en las normas laborales, no la sola presencia de un brote de coronavirus. Gracias, diputado. Yo creo que está claro. Yo la verdad que lo había entendido al principio con la explicación del subsecretario. Y acá hay que elegir entre dos opciones, ¿no es cierto? Entonces yo, la verdad, si no hay más palabras... Señor Barros, presidente, y a la señora Yomans. Ah, perfecto, no lo veo de acá. Diputado Barros y después diputado Yomans. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que esta es una discusión que uno tiene que tomar una opción, si esto debe regir durante la alerta sanitaria o frente a un estado de catástrofe y excepción constitucional. Es una definición que hay que tener. Lo único, y en ese sentido yo comparto con el diputado Labra en parte de su argumentación, en el sentido que este es un proyecto de ley que está claramente definido por el COVID-19. Por lo tanto, solamente referirnos a cualquier alerta sanitaria que pueda haber en el futuro, uno se va a dar cuenta después cuando veamos el articulado que las medidas son aquellas medidas que se han tomado con respecto al COVID-19, el lavado de manos, el alcohol gel, la toma de temperatura, que pueden ser distintas y que sean nada que ver con la aplicabilidad respecto de que tuviéramos una alerta sanitaria por otras razones. Ahora, yo tiendo en general, voy a respaldar la indicación del presidente de la República, porque creo que viene a reforzar de alguna manera y a actualizar lo que al principio era una mera, ¿no es cierto?, sin tener todavía dimensionado lo que iba a pasar. Por lo tanto, voy a aprobar la indicación del presidente, pero dejando en claro que esto se refiere, ¿no es cierto?, al COVID-19. Y yo lo que también quiero recalcar es que ojalá nos apuremos en el despacho de esto, no vaya a ser cosa que ya cuando se promulgue esta ley no tengamos ni estado de catástrofe, ni COVID, ni nada, porque vamos a estar todos vacunados. Eso es lo único que solamente quiero poner de relieve. Gracias. Gracias, diputado Barro. Tenemos una urgencia, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Diputada Yomans y después diputada Sepúlveda. Sí, muy breve, presidente. Yo al menos también, a mí no me parece el criterio que está presentando el Ejecutivo como indicación. Si estamos hablando de un protocolo de seguridad sanitaria por el COVID,
eso eventualmente puede ir por sobre de la declaración de un estado de catástrofe. O sea, estamos claros, además, lo han señalado expertos en la materia, que la situación de contagio del COVID va a durar por varios meses más. Inclusive algunos hablan de un tiempo mucho más prolongado y por lo tanto no podemos hacerlo depender de esa declaración presidente. Así que por mi parte al menos no comprendo los motivos de la indicación, creo que lo explicado hasta ahora no me hacen correr al menos esa posición que ya está por lo menos en el proyecto de ley original. Gracias, diputada Llomas. ¿Diputada Sepúlveda? Sí, presidente, ¿sería posible, como yo creo que uno no tiene todavía la convicción en la diferencia entre las dos, por lo menos es lo que a mí me pasa, y poder continuar más bien con el articulado siguiente y ver al final, después de todo la revisión del artículo, del contenido, ver qué optamos, ¿no es cierto?, por alguna de las dos alternativas. Si le parece, presidente. Claro, dejar pendiente el artículo primero hasta que revisemos todo, porque es donde, ¿no es cierto?, incorporamos todo el articulado, ¿sí? A través, ¿no es cierto?, de una alerta sanitaria o a través de una excepción constitucional de catástrofe. Entonces yo pediría más bien revisar todo el articulado para después cómo catalogamos cuál de las dos alternativas. Eso, presidente. No sé si eso puede ser incompatible después de algún otro artículo que tengamos que votar, porque en definitiva acá a mí me llama la atención, por eso preguntaba, no lo recordaba, pero en el Senado esto fue rechazado por unanimidad, entiendo, todos los senadores, tanto del oficialismo como de oposición, porque optaron, digamos, porque fuera a través de la alerta sanitaria, digamos, se optó por eso. Entonces, ahora. Entonces la verdad que yo preferiría que votaran, porque como decía el diputado Barro, acá tenemos dos opciones, no veo que sea más problemático que eso, digamos, tenemos que decidir que una alerta sanitaria o un estado de excepción constitucional de catástrofe, y yo personalmente también creo que debiéramos seguir con la alerta sanitaria, que además es lo que se votó en el Senado unánimemente y no veo por qué debiéramos cambiarlo acá. Ya. Votemos entonces, ¿Le parece? presidente. Sí, votemos. Ya, no habiendo más palabras, entonces, don Pedro, para que tome la votación de la indicación del Ejecutivo, artículo 1. Barros. Voto a favor, señor presidente y señor secretario. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Señor Jackson. Señor Jiménez. Perdón, presidente, usted al final. Señor Labra. En contra, secretario. Señor Melero. Don Patricio. Está sin audio, don Patricio. A favor, acaba de poner. Muy bien. A favor, Pedro. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. En contra, presidente. Señor Silver. Señora Llomas. En contra. Señor Jiménez. En contra, Pedro. El señor Saavedra se ausentó momentáneamente en la sala presidente. El resultado de la votación son 4 votos a favor y 4 votos en contra. En consecuencia, queda rechazada la indicación, presidente. Gracias, don Pedro. Sí, hay una indicación también del diputado Labra. Bueno, hay otra indicación del Ejecutivo, presidente, para reemplazar en el inciso segundo la citada alerta sanitaria por el citado estado de excepción constitucional de catástrofe. ¿Lo rechazamos por el mismo quórum, presidente? Sí, pues se entiende, digamos, que quedaría rechazado eso también, ¿no? Perfecto. Es la misma idea. Después hay una indicación suya y del diputado Labra para modificar el artículo primero del proyecto
para reemplazar la frase capítulo 9, título 2 del libro 1 del Código del Trabajo por la frase título 6 del libro 4 del Código del Trabajo. ¿La puede bajar un poquito más? Ahí. Está en pantalla, presidente. Ya, ahí ya. Es indicación suya, presidente. Sí, del diputado Labra, el autor, yo soy coautor y la apoyé, digamos. Don Mamaro. Muchas gracias, presidente. Queremos cambiar el título, o el capítulo, perdón. Presidente, lo que pasa es que la diputada Marcela, disculpe, presidente. Que no la veía, diputada, yo estaba por la voz de reconocerlo. Es que la diputada Sandoval quería solicitar la palabra porque todavía parece que no se ha dado cuenta del cambio para que pueda votar en esta sesión. Diputada Sandoval, ¿quién juró hoy día? Sí, ella misma está acá. Sí, es que no tenía idea, ¿va a reemplazar al diputado Jackson? Sí, informamos hoy día del cambio con el diputado Jackson. Él va a la Comisión de Economía y yo voy a estar en esta comisión. Uy, perdone, diputada Sandoval, yo pensé que era el Ejecutivo, la miraba ahí. Decía, nosotros lo mismo, presidente. Y levantaba la mano. La Secretaría lo mismo, presidente, no ha recibido ninguna comunicación todavía del cambio. Yo le pido las disculpas, no la vi, pensé que era de la subsecretaría. Así que, bueno, le doy la bienvenida al Congreso, a la Cámara y, por supuesto, a esta Comisión de Trabajo. Así que, la disculpa y muy bienvenida. Y no votó, estaba presente y no votó, ¿no? No le pedimos Presidente, es que no ha llegado ninguna comunicación oficial de la Cámara respecto a la integración de la señora Sandoval a la Comisión. En consecuencia, no la puedo hacer votar. Para todo el efecto del señor Jackson, hasta el momento. Lamentablemente, ¿puede hablar para que manden ahora el reemplazo? En esta comisión nunca ha existido problema en eso, para que manden ahora el reemplazo. Voy a pedir que reenvíen la información en este momento. Por favor, ¿ya? ¿Juró ya? Ya, don Pedro. Ahora sí. Ahora sí. Ya, muchas gracias. Bienvenida, diputada. Diputada Sandoval. Queremos cambiar el capítulo o el título del libro 1 del 9 al título 2 del libro 4 del Código del Trabajo. Y la situación es porque en el primer título o capítulo hace referencia a una negociación individual entre trabajador y empleador, siendo que sabemos por experiencia que la relación laboral en ese sentido es asimétrica, y queremos que esta indicación tiene por efecto que la jornada de teletrabajo sea definida por el sindicato con el acuerdo del o la trabajadora. Entonces, haciendo este cambio se produce exactamente lo que necesitamos que se produzca y que esté protegida por una negociación reforzada por el sindicato. Ese es el cambio que queremos hacer, la indicación. Gracias, diputado Labra. Se ofrece don Pedro Pizarro, presidente. Subsecretario, don Pedro. El señor Pizarro le está pidiendo la palabra. Sí, se la di, don Pedro. Es que se confunde don Pedro cuando le digo. Claro, me confundo yo. Le digo don Pedro también al subsecretario. Presidente, si usted prefiere, don Pedro, el que está en la sala, yo me puede tratar de Pedro nomás. Yo no tengo ya, muy bien. Así lo vamos a hacer para diferenciar. Sí. A ver, ahí en este punto, son los contratos individuales donde está el tema de acordar o no el teletrabajo. Por eso es que esto está señalado así, esos son acuerdos o pactos individuales, y por eso es que está en ese título. Entonces, no entiendo mucho el porqué del cambio, si aquí es cada trabajador el que va haciendo su pacto o su contrato en el cual tiene puesto el teletrabajo. Entonces, puede ser problema de entendimiento mío, pero no entiendo mucho el porqué de esto, si es que hoy en día son los contratos individuales los que tienen donde cada trabajador va viendo con su empleador la modalidad o no de teletrabajo, ya sea en el contrato inicial o en algún pacto posterior.
Perfecto. Don Francisco del Río me había pedido la palabra también. Gracias, presidente. Junto con saludarlos a todos y especialmente a la nueva diputada, Marcela Sandoval. Quisiera señalar en la misma línea lo que ha señalado el subsecretario. El punto está en lo siguiente. Esta norma se inscribe en qué materia? Se inscribe en el deber de protección que debe el empleador al trabajador, ¿ya? Y este es un acápite que en aquellas situaciones en que se pueda teletrabajar, teniendo como telón de fondo el tema de la protección del trabajador, de la seguridad y salud, se debe hacer. Ahora bien, es absolutamente indispensable que esto esté en el marco del contrato individual, básicamente porque si no, no hay forma de asegurar la responsabilidad del empleador. Cuando usted traslada una norma a la negociación colectiva, hay responsabilidades compartidas, porque ¿qué pasa si el sindicato negoció mal? Porque no es una materia negociable, es una materia que se dicta por leyes. Está toda la ley de accidentes del trabajo detrás y todo el decreto 594 que establece las medidas de seguridad y salud. Si usted sustrae del contrato individual eso, perfecto para el empleador, se sustrae también su responsabilidad. Por lo tanto, no nos parece pertinente sacarlo al libro cuarto sobre la negociación colectiva, presidente. Gracias, Francisco. Se ofrece la palabra sobre el punto, sobre la indicación. Presidente. Diputado Labra. Sí, se me olvidó decir que en todas aquellas empresas donde no sea posible hacer el trato a través del sindicato con el acuerdo con el trabajador, entrará en vigencia la ley del teletrabajo. Yo entiendo que aquí estamos para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Y sabemos que la negociación empleador-trabajador es asimétrica y lo que tenemos que hacer es proteger eso. Si existe un sindicato, el sindicato puede tomar el acuerdo con el trabajador y a veces que aunque se equivoque el sindicato, va a ser con el acuerdo del trabajador, van a equivocarse juntos y van a estar protegidos. No entiendo por qué el empleador va a dejar de tener responsabilidad si el trato se produce igual. Lo único en una parte está a través del sindicato con el trabajador, toman el acuerdo con el empleador de asumir el teletrabajo o no. No veo cuál es el inconveniente. Presidente, esta sí, norma... a mí, Francisco, a mí también me pareció extraño ahí cuando dice que el sindicato se puede equivocar, o sea, es factible, puede ocurrir, pero el sindicato en una negociación colectiva siempre tiene asesores, o sea, es muy difícil la figura de que se vaya a equivocar, pudiendo ocurrir, no lo descarto, ¿no es cierto? Pero quizás es mucho más factible que se equivoque el trabajador a que se equivoque el sindicato, ¿no es cierto?, con todos los asesores cuando negocia colectivamente. Entonces no entiendo eso que dijo usted, Francisco. Presidente, si me permite, ¿sí? Pude haberme explicado mal. El punto está en que lo esencial aquí es que es una medida que tiene que ser de responsabilidad del empleador, porque él fija las condiciones de trabajo en el contrato individual de trabajo. Más adelante en el proyecto ustedes se van a dar cuenta que el sindicato sí participa, en que el comité paritario sí participa, que el colectivo de trabajadores sí participa en la redacción de los protocolos de seguridad que debe tener cada empresa. Esa participación está asegurada, pero entrar a negociar las condiciones individuales de un trabajador en forma tripartita, lo que hace es disminuir la responsabilidad del empleador. Es una responsabilidad imperativa que está en el Código del Trabajo como el deber de protección sobre su seguridad y salud, presidente. Nos parece una norma, primero, que fija un precedente funesto, ¿ya?, de dilución de la responsabilidad del empleador. Y segundo, que las normas del contrato individual son preliminares, son originarias antes de las normas pactadas colectivamente. No se puede pactar nada colectivamente si no hay contratos individuales de trabajo. Y eso lo fijan las partes autónomamente. Perfecto. Don Pedro, ¿está solicitando la palabra alguien? ¿Se ofrece la palabra? A mí me queda, sigo con la duda, Francisco, respecto a, porque uno entiende que cuando hay sindicato se negocia con el sindicato, cuando no hay sindicato se negocia individualmente. Es que estas no necesariamente son materias negociables, presidente, responden a un criterio de seguridad y salud. Sí, no, por eso trato de entender el punto, digamos.
¿Se ofrece la palabra? No hay palabras pedidas, presidente. Don Pedro, entonces votamos la indicación. Perfecto. En votación la indicación del señor Labra y Jiménez para modificar el artículo 1 del proyecto, reemplazando la frase capítulo 9, título 2 del libro 1 del Código del Trabajo por la frase título 6 del libro 4 del Código del Trabajo. Señor Barros. Don Pedro, antes que comience, ¿llegó el reemplazo de la diputada Sandoval? No, don Tucapel. ¿No? No. Ah, ya. Señor Barros. Presidente. Sí, diputado. Es que me quedó una duda con la indicación. No sé si nos puede aclarar, disculpe, que justo no... Sí, es que mejor justo antes de votar para despejar todas las dudas, por eso... Ya, lo que pasa es que me queda la duda si efectivamente, si es que no hay sindicato, por ejemplo, se pueda pactar individualmente con la indicación como está escrita. Presidente, si me puede aclarar. Sí, don Pedro, para que apaguen el micrófono ahí que... Perdón, presidente. Perdón, presidente. Sí. Diputada Llomas, de nuevo, por favor. Ya, perfecto. La duda es si es que con la indicación como está escrita, si es que no hay sindicato, si se puede pactar individualmente. Esa es mi consulta. Yo le voy a pasar la palabra al diputado Labra. Yo lo entendí así, por eso la suscribí, pero le dejo al diputado Labra que es el autor, digamos. Yo lo entendí así, como dice usted, diputada. Y bueno, y eso es lo que le decía también a Francisco del Río. Pero me decía que los temas de seguridad y de salud no son negociables. Diputado Labra. Yo entiendo que si no hay sindicato, la única manera de hacerlo es de manera individual. O sea, lo que nosotros estamos diciendo, y por eso estamos cambiando el título del asunto, estamos fijando en un segundo reemplazo la manera de pactar la movilidad de trabajo a distancia. Presidente. A mí me parece que es clarísimo el punto. No le veo dificultad. Francisco. Yo encuentro cierta razón a la consulta de la diputada Llomas por su intermedio. A ver, aparte de mi presentación inicial, que creo que es una norma equivocada, digamos, no me queda claro que se pueda pactar. La norma está redactada en términos imperativos. O sea, simplemente se dice, hace teletrabajo, de conformidad a tal norma, y punto. No señala, dice, en caso de haber sindicatos. Que es la frase tipo que se pone para ponerse en hipótesis de cuando hay sindicato, cuando no hay sindicato, en cualquier tipo de materia dentro del código. Yo lo entendí, digamos, que partí de la base que se entendía que si no hay sindicato individual, pero a lo mejor se podría agregar, no sé si el diputado Labra, si pudiésemos agregar, ¿no es cierto?, para que quedara más claro. Agregando la palabra en aquella empresa en que no sea posible lo anterior, entrará en vigencia la ley de teletrabajo. Bueno, lo podemos agregar en realidad. Está en la explicación que tengo. Diputada Llomas, ¿quedaría más claro para usted así? Mejor. Sí, creo que es mejor porque así no deja abierta la duda. La duda o la interpretación. Exacto. Y la otra consulta, presidente, porque yo quiero decir en principio además que yo estoy de acuerdo con la orientación, o sea, solamente tengo dudas como del procedimiento. ¿Se aplicarían los mismos plazos de la negociación colectiva para hacer aplicable esto? Eso también me surge como duda, presidente. Perfecto. Yo, la misma respuesta, digamos, yo lo entendí así, que era con los mismos plazos, con el sindicato, si que no había sindicato, era individual, pero por eso siempre es bueno ir aclarando, ¿no es cierto?, si se puede, o sea, si podemos aclarar las indicaciones para que queden bien claras y sin ninguna posibilidad de interpretación, de mala interpretación. ¿Alguien la está corrigiendo o le está agregando, diputado Labra, ahí a la indicación? Sí, hay que corregirla nomás. En aquella empresa. Don Pedro, ¿le podría agregar? ¿Lo podemos hacer, don Pedro? Presidente. ¿Quién me pidió la palabra? No hay nadie. Francisco Río tiene que pedir la palabra. Francisco.
No, se me había quedado levantar la mano, pero bueno, esa es otra de las complejidades, presidente. La negociación colectiva del libro cuarto es principalmente una negociación reglada. Si la emergencia de una pandemia tendría que calzar con los plazos de la negociación colectiva, con la verificación de servicios mínimos, con una serie de temas. Estamos hablando de dos realidades totalmente distintas, de dos tiempos totalmente distintos y dos niveles de protección del trabajador totalmente diferentes, presidente. La negociación colectiva no puede supeditar, por ejemplo, normas que dicta la Superintendencia de Seguridad Social en materia de protección y salud, porque negociaron algo diferente. Créame que es una norma tremendamente perjudicial para el trabajador, presidente, se lo digo con toda sinceridad. Perfecto. Si no, yo quiero uno siempre, yo cuando leí la indicación, ¿no es cierto?, partí de la base que era como lo había interpretado la diputada Yeoman, digamos, con más simple, digamos, pero uno escuchando argumentos, la verdad que puede al final una indicación, ¿no es cierto?, que pretende lo mejor puede quedar para peor. Entonces, veamos bien. Diputada Yeoman, ¿os pidió la palabra? Sí. Presidente, es que a lo mejor cabría buscar una redacción distinta que nos permita, en el fondo, que la intención, que es que si existe un sindicato, se acuerde en el fondo con el empleador la aplicación de estas normas, que ese principio a mí me parece que hay que ponerlo, y yo estoy de acuerdo en esa intención de la indicación, a lo mejor ponerlo así explícito, presidente, porque las normas del título de negociación colectiva arreglada, yo también considero que son plazos muy largos, son complejos. O sea, presidente, hemos tenido sindicatos con varios problemas para hacer aplicables esas reglas también, y el tema de los servicios mínimos, ¿para qué decirle, presidente? O sea, ha sido un tema bien complicado para los sindicatos también. Entonces, solo lo planteo, presidente, para buscar una forma en que la intención se salvaguarde, pero a lo mejor buscando una redacción distinta, si es que le parece también al diputado Labra, no sé. Busquemos una forma y yo al menos también tengo esa disposición. Don Pedro, podríamos hacer lo siguiente, dejar pendiente esta indicación, pasar votar el artículo, porque este es un cambio, ¿no es cierto?, que sería al artículo 1, y pasar al artículo 2 y dejar ahí a ver si podemos corregir o mejorar la indicación. Esa sugerencia se le debe realizar, presidente. Dejemos pendiente esta indicación y sigamos con otras indicaciones que tiene este mismo artículo, o lo dejamos pendiente completo el artículo primero. Presidente. ¿Tiene más indicaciones el artículo 1 del diputado Licura? Sí. No, perdón, usted mismo, presidente, con el diputado Labra. Una última cosa, presidente. Don Francisco. Solamente la última cosa. Mire, dos asuntos. Aquí la mejor protección del trabajador está dada por el cumplimiento y la manera de cómo las normas de la Superintendencia de Seguridad Social van avanzando en la protección del trabajador, ¿ya? Y que esas normas tengan que ser aplicadas, negocie lo que negocie el empleador o esté dispuesto a pagar los costos que sea del empleador, ¿ya? Esa es la mejor protección. Lo segundo, que hoy día si uno revisa las normas del libro cuarto, mire, nada impide que se negocien normas que tengan que ver con seguridad y salud, y que probablemente van a requerir la opinión del comité paritario en empresas de mayor complejidad organizacional. Pero también es una norma que está diciendo algo que, si lo miramos a la luz de cierta interpretación, podría perfectamente hacerse hoy día, ¿ya? Para otros tipos de normas sobre seguridad y salud. Como estamos hablando de una pandemia, creemos que los términos que dicta la autoridad sanitaria, y por eso se votó en el artículo anterior el decreto que esto rige mientras rija la alerta sanitaria, y ese es un decreto dictado por la autoridad sanitaria sobre la base de criterios técnicos, criterios médicos, no nos parece que eso sea negociable colectivamente, presidente. Don Pedro, dejemos pendiente entonces el artículo 1. Perfecto, presidente. Artículo 2. Artículo 2, presidente, tiene una indicación del presidente de la República para eliminar en el inciso segundo la frase y a los contenidos mencionados en el artículo 5. Esa es la única indicación que tiene. ¿Subsecretario? ¿Sí? Presidente, yo le sugiero que cuando lleguemos al artículo 5 lo veamos, esta indicación, porque puede ser más fácil de explicarlo cuando lleguemos al artículo que nosotros estamos pidiendo que se elimine. ¿Se le parece bien?
porque puede ser más fácil de entenderlo cuando lleguemos al artículo 5, que es que queremos eliminar aquí en el artículo 2. ¿Y por qué no vemos el artículo 5 inmediato para no porque saltarnos? ¿cómo no podríamos votar si queda pendiente? Tendríamos que ver el 5, pasarnos al 5, ¿no? Veamos qué dice el 5, presidente. Sí, veamos qué dice el 5. Tenemos que ir votando algo para que avancemos, digo yo. El artículo 5, presidente, también tiene indicaciones del Ejecutivo. En pantalla, el artículo 5. Está en pantalla el artículo 5 en este momento. En pantalla, sí. Hay indicaciones del Ejecutivo y es para eliminarlo. Pasando el actual artículo 6 a ser 5. Entonces, ¿por qué vamos a dejar pendiente la votación del tercero si el 5 está eliminado? O sea, lo que propone. Lo que está, lo que propone. Claro, pero al eliminar el 5... No tiene sentido. Justamente. No tiene sentido la indicación del Ejecutivo del segundo. Claro. Presidente. ¿Subsecretario? Sí, a ver, ya que está ahí proyectado el artículo 5, a ver, el artículo 5 lo que establece es el contenido mínimo que va a tener el protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19 en las empresas. Y eso es la explicación que yo daba en un comienzo, que gran parte de las cosas que están señaladas en el artículo son cosas que la autoridad sanitaria hoy también las está pidiendo y está dentro de los contenidos de lo que se exige para efectos de autorizar el funcionamiento de empresas hoy día cuando hay fiscalización. Pero el tema es que si esto queda como una lista en la ley, como este es un virus que ha ido actualizándose en el tiempo y hay cosas que se hacían y que antes no se hacen ni viceversa, nos va a obligar a ir modificando la ley a medida que se vayan actualizando las medidas sanitarias por parte de la autoridad sanitaria. Entonces, por eso nosotros lo que proponemos es que hacer solamente mención a las directrices que haya dado la autoridad sanitaria y no a una lista con distintas letras dentro del artículo. Eso es a lo que apunta en el fondo cuando hablamos del tema del artículo 5, es dejar de que el contenido mínimo sea lo que establezca la autoridad sanitaria, y eso es algo que se va actualizando permanentemente en el tiempo cuando vamos conociendo más el virus, porque puede ser que dejemos algo acá que el día de mañana no sea necesario, por algún avance que haya habido en el control de la pandemia. Sí, pero lo que se entiende es que ustedes eliminan el artículo 5 con la indicación y en el artículo 2 hacen mención al artículo 5, que ya no existiría, digamos, o que no va a existir. Entonces... Pero, presidente, mirando, si usted me permite, mirando bien la indicación del Ejecutivo al artículo segundo, presidente, lo que hace es eliminar la referencia al artículo 5. ¿Se fija? No resulta contradictorio como uno pudiera pensar a primera vista, sino que es congruente con la petición del Ejecutivo de eliminar el artículo 5. Porque en el artículo 2 se elimina esa referencia al artículo 5 que ya no existiría. Perfecto, ya. Perfecto. Presidente. Claro. ¿Diputado Barros? Sí, no, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en la eliminación y estoy de acuerdo también en la referencia que se hace en el artículo 2, porque como no tenemos una bola de cristal para evidenciar cómo va a evolucionar esto, medidas que queden determinadas por ley, en este caso en el artículo 5, pueden ser medidas que sean innecesarias y pueda ser muy necesario incorporar nuevas medidas y que no estén explicitadas en el proyecto de ley. Así que me parece razonable eliminar el artículo 5. Bien. Don Pedro, entonces lo que deberíamos hacer nosotros es votar el artículo 5 primero, ¿no? O la indicación que hace referencia al artículo 5 y después volver al artículo 2. Claro. Sí, presidente. Sí. Presidente. Diputada Yomans, diputado Labra. Sí, presidente, mire, lo que pasa es que a mí me parece que el artículo 5 lo único que establece son contenidos mínimos de fijar en el protocolo. O sea, yo creo que es una forma de protección base que va a poder tener los trabajadores, porque... Y de hecho estamos hablando, o sea, lo que dice es testeo, que es lógico, o sea, estamos hablando de un contagio de COVID que necesita testeo para saber quién está contagiado, o sea, una cosa que me parece lógica. Lo otro, la medida de distanciamiento físico, o sea, son cosas que conviven dentro de lo que es el COVID, presidente. Entonces a mí me parece vías de circulación, o sea, la verdad yo leo esos mínimos y creo que son de toda lógica, teniendo en consideración las características de esta pandemia, y son contenidos mínimos, o sea, así está establecido en el artículo.
al menos, y se hace el listado, y por lo tanto todo lo que venga más, obviamente que se aplica según las medidas sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente. Sí, yo concuerdo, diputada, porque de hecho por eso yo propongo votar en la indicación quinta, que yo la voy a rechazar, la indicación del Ejecutivo, y después volvernos al artículo 2, que hace referencia a la eliminación del quinto. Entonces, yo la verdad que no comparto la indicación, no creo que haya que eliminar esto. Por eso propongo que votemos esto primero, y en base a cómo resulte, digamos, si se aprueba o se rechaza, volvemos al 2, donde Presidente. ahí solamente había una indicación que hace referencia al artículo 5. Presidente. Me había pedido el diputado la palabra y después el diputado Sepúlveda. Sí. La señora Sandoval, presidente. Muchas gracias. Diputada Sandoval también. Muchas gracias, presidente. La diputada Yoman fue súper clara y estoy totalmente de acuerdo, exactamente lo que estaba pensando con respecto a la justificación de eliminar el artículo 5. Me parece que si estas son las medidas mínimas y después descubrimos que hay otras medidas que tomar, se puede volver a intervenir en el asunto, pero eliminar las medidas mínimas me parece que no tiene mucho sentido. Son medidas que, así leyéndolas, son básicas, mínimas del trabajador. La única manera sería dejarlo desprotegido de todo, y es mejor que quede en la ley. Sobre todo que quede en la ley. Muchas gracias. Diputada Sepúlveda y después diputada Sandoval. No, presidente, yo no pedí la palabra, lo pidió también. Fue la confundí la voz entonces con la diputada Sandoval. No, la señora Gana estaba pidiendo. Perfecto, ya, diputada Sandoval, y después le damos la palabra a Pamela Gana. Diputada Sandoval. No, yo sé que no está regularizada todavía mi situación y estoy viendo ese trámite por interno, pero quisiera reforzar el punto respecto a los contenidos mínimos de un protocolo, porque la verdad es que no es excluyente para que la autoridad sanitaria después pueda adecuar, incluso optimizar una norma. Entonces creo que no es un argumento que nos pueda servir en este caso, porque evidentemente si establecemos criterios mínimos, lo que hacemos es garantizar justamente ese estándar mínimo. Pero evidentemente eso se puede mejorar, adecuar, incluso modificar en razón de los contextos. Pero creo que no fijar esos estándares mínimos, caemos también en una generalidad que puede ser riesgosa incluso para los trabajadores. Gracias, diputada Sandoval. Pamela Gana. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo reforzar la indicación en relación a mencionar que todos estos criterios que están ahí mencionados hoy día ya están en todos los protocolos. Por lo tanto, también eso es parte de la seguridad de que hoy día ya están contenidos todos y cada uno en las directrices que ya tiene dado el Ministerio de Salud, en protocolos, prototipos que nosotros como Superintendencia de Seguridad Social ya tenemos publicados en el paso de la página web de Paso a Paso Laboral. Por lo tanto, cada uno de ellos ya está contenido. Como decía el subsecretario, esto ha sido tan cambiante muchas veces desde hace un año atrás a lo que se conoce científicamente que es lo más adecuado, que lo mejor sería dejarlo a la norma del Ministerio de Salud como autoridad sanitaria y la bajada que nosotros como superintendencia le vamos a tener que dar al protocolo tipo que van a tener que tener disponible los organismos administradores. Muchas gracias. Bien. Presidente. Diputado Saavedra. Sí, decir lo siguiente, que lo que se establece como estándares mínimos, creo que eso nos permite homologar estos principios a lo largo y ancho del país en todo centro productivo y servicio, independiente de la categoría que estos tengan. Creo que eso es muy bueno para el proceder a resguardar la salud y la integridad de los trabajadores y trabajadoras del país. Por tanto, me parece pertinente y apropiado que se establezcan estos estándares mínimos. Gracias, diputado Saavedra. Presidente. ¿No habiendo más palabras? No, aquí por lo menos en la sala no, presidente. Ya. Votamos la indicación del Ejecutivo, entonces el artículo Votamos 5. el artículo 5. Vuelvo a preguntar antes de entrar a la votación, ¿aún no llega nada de la diputada Sandoval? No, presidente, no ha llegado ningún reemplazo de la señora Sandoval. Escuche, bueno. ¿Qué votamos, presidente? La indicación del artículo, en el artículo 5. O sea, la indicación del Ejecutivo. Para el artículo 5.
Y seguimos votando, pero el artículo 5 tiene otras indicaciones, presidente. Sí, bueno, terminamos de votar eso y después volvemos al 2, donde hacía referencia al artículo 5 y ahí seguimos. Muy bien, entonces en votación la indicación del Ejecutivo al artículo 5. En pantalla, Germán. Señor Barros. Secretario, voy a votar a favor, entendiendo que ojalá no interrumpan la votación en esta oportunidad. La vez pasada yo voté y después interrumpieron la votación y nunca se votó. Así que voto a favor de esta indicación. Gracias. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Señor Jackson. Señor Labra. Contra. Señor Melero. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. En contra. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. En contra. Señor Silver. Señora Yomans. En contra. Señor Jiménez. En contra. Resultado de la votación, presidente, 4 votos a favor, 5 votos en contra. 0 abstenciones. Rechazada la indicación del Ejecutivo. Después, seguimos con el artículo 5 y las indicaciones que se han formulado a su respecto, presidente, para terminarlo. Correcto, terminemos con el 5. Hay indicaciones del señor Eguiguren para reemplazar en la letra A la expresión regular por diario. Testeo regular, testeo diario. ¿Ya? No está el diputado Eguiguren, ¿no? Pero se entiende la idea de la indicación, la intención. ¿Votemos la indicación? Si no hay palabras pedidas. No hay acá. ¿Ya? Señor Barros. A favor. Perdón, la señora Gana te estaba pidiendo la palabra, perdón. Señora Gana. Pamela Gana. En relación a esto, en realidad había dejado pedir la palabra adelante y no bajé la mano, disculpe, pero en relación a esto de tener un testeo diario, hoy día hay que tener en consideración que el Ministerio de Salud emitió un protocolo de búsqueda activa de casos en los lugares de trabajo, en lo cual estableció en ese protocolo la obligatoriedad de los organismos administradores de hacer una búsqueda en algunos centros de trabajo donde se presente mayor riesgo, por ejemplo, donde existan brotes, donde existan mayor número de contactos estrechos, donde las seremías de salud determinan cuáles son esos lugares, y eso en ningún caso son diarios los testeos. Por lo tanto, podría el testeo, perdón, pido disculpas, me confundí con otra letra, pido disculpas, están hablando de la temperatura personal. Okay, perdón, pido disculpas. ¿Continuamos la votación, presidente? Sí, por favor. Señor Barros. Tratándose de la temperatura del personal, hoy se toma diariamente, por lo tanto, a favor la indicación. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Señor Jackson. Señor Labra. A favor. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Ramírez. Don Guillermo, no le escuché. A favor, secretario. Muy bien, don Guillermo. Don Gastón Saavedra. A favor, querido Pedrito. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. Señora Yomans. Siendo solamente en la modificación 1, ¿cierto? Así es, presidente. Ya, por regular. Ya, perfecto. A favor. Señor Jiménez. A favor. 9 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación. A continuación, el señor Eguiguren presentó la indicación para agregar en la letra A continuación de personal la frase olientes y demás personas que ingresen al recinto de la empresa. Clientes. ¿Serán clientes? Perdón, presidente, que no, perdí mi lente, ahora está mi lente. Perdón, presidente, perdón. Sí. No, yo pensé que yo había escuchado mal, pero quedamos todos. Continuación de
A continuación de la palabra personal, la frase clientes y demás personas que ingresen al recinto de la empresa. Está clara la indicación también, yo creo que no hay duda respecto a esta, no está el diputado Guiguren, así que votemos la... ¿Con la misma votación, presidente? Sí, no sé si será la misma votación, yo por lo menos voy a votar igual. Igual. Sí, con la misma votación anterior. Con la misma votación, entonces, 9 a favor y 0 en contra. La siguiente indicación del señor Guiguren en el mismo artículo, presidente, es para eliminar la letra B, que dice testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimientos que determine la autoridad sanitaria. Esa letra quiere eliminarla, propone eliminarla el señor Guiguren. La letra B. De contagio de acuerdo a las normas. Sí. La verdad que no entiendo por qué quiere eliminarla. No sé si hay alguien que pueda explicar. ¿Alguien la firmó también esta indicación o no? ¿Solo el diputado Guiguren? Solo el diputado Guiguren. Ya. Inexplicable, presidente. Sí. Inexplicable. Votación nomás. Votémosla nomás. Señor Barros. 9 a 0 en contra. ¿Les parece? Está bien, presidente. Con la misma votación. De acuerdo. Rechazo. Rechazo, perfecto. Aunque yo apruebo, pero rechazo. La misma votación inversa. Correcto. Eso es. Muy bien. Después tiene otra indicación que es para incorporar en la letra F, después de las palabras mascarillas y antes de la expresión certificada de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, la frase que procurará que sean. Que procurará que sean certificadas. Ya, yo... a ver, después de la palabra mascarillas. Claro, lo que pasa es que la palabra certificada, él entiende que quiere que procurarán que sean certificadas, no le da certeza que sean certificadas. Así es. ¿Está clara? Pongámosla en votación. Presidente. ¿Subsecretario? Sí, presidente, este tema fue debatido también en su momento. La única duda que hay, y se la planteo antes de que voten, es que de las mascarillas que actualmente conocemos en el mercado, que sean todas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, obviamente que la gran mayoría de que se están usando hoy día, sobre todo con lo que es el tema de impacto ambiental reducido, no son tales, no son reciclables, salvo las que se pueden lavar. Por eso es que de pronto cuando se plantea aquí el procurará que sea, que se establece como obligación, no se puede usar otro tipo. Mientras que se establece el procurará que sea, uno le manda como una señal a las personas, traten de que sea así, porque si se pone una obligación de algo que no está tan frecuente en el mercado, podemos generar complicaciones de stock para que se puedan proveer. Creo que ese es el punto que sería interesante plantearlo antes de la votación. Perfecto, queda claro que puede haber escasez de mascarillas certificadas y no habiendo mascarillas certificadas es preferible tener algo a no tener nada. Presidente, perdón, ¿de quién es la indicación? De Guiguren. Sí, pero el problema, presidente, van a ser las demandas. Cuando usted le dé una mascarilla que no está certificada, van a demandar a la empresa por darle un producto cualquier mascarilla, inadecuado para proteger la salud de altísimo riesgo. Yo creo que... No, pero sí, yo lo que explicaba era tratando de entender la indicación del diputado Guiguren y lo que decía el subsecretario, digamos que me imagino que apuntó a eso, a que no habiendo mascarilla certificada se podrá ocupar otra, eso me imagino que por ahí va la indicación. Pero está claro, presidente, mire, la ley no puede dejar incertidumbre. Nosotros tenemos que crear una ley que proteja y además, por lo que dice por su intermedio el diputado Melero, dejar abierto esto a eventuales conflictos judiciales creo que no es lo mejor, porque el legislador va a ser el responsable después de político por no prever situaciones que lo único que hacen es debilitar los controles y debilitar los esfuerzos para proteger a los trabajadores. O a cualquier tipo de mascarilla, ¿no? Yo tengo claro, digamos que... Saavedra, presidente de Chile. ¿Votamos? ¿Diputado Barro había pedido? No, ¿Nadie más? No, votamos entonces. La línea que es lo que planteó el diputado Saavedra, por eso Saavedra podría ser candidato presidencial, muy de acuerdo. Señor Saavedra, Barros. Voto en contra. En contra. Señor Durán. Contra. Señor Guiguren. Señor Jackson. Señora Labra. En contra. Señor Melero. Contra. Señor Ramírez. En contra, secretario.
Señor Saavedra. Apoyo a Paula Narváez. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. En contra. Señor Silver. Señora Yomans. En Doña contra. Gaela. Señor Jiménez. En contra. 9 votos, ningún voto a favor, 9 votos en contra, ninguna abstención, rechazada la indicación, presidente. Rechazada, presidente. Hemos llegado al término de la sesión, presidente. No hay más indicaciones. No alcanzamos a votar el artículo. Ya está completo el artículo 5º votado, presidente. No están votadas las indicaciones, pero no el artículo. La verdad es que se coloca en votación el artículo con las indicaciones. Si se rechazan las indicaciones, se aprueba el artículo. Contrario censo. Bien, entonces estamos en la hora, ¿no? Así es, presidente. Sí, bueno, está yo termino nomás, diputada Sandoval, le damos la bienvenida nuevamente a esta comisión, así que esperar que la próxima sesión ya tenga el reemplazo y pueda participar en la votación. ¿Ya? Así que bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y despidiéndome del subsecretario, de todos los colegas. Sí, póngale su nombre. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.